Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto 6, así es, un nuevo video de información de estos que tanto les gusta para traerles las nuevas novedades de lo que ha salido últimamente. El día de hoy tenemos noticias realmente muy curiosas con lo que tiene que ver con el siguiente Grand Theft Auto. Como sabes, siempre este tipo de videos te los aseguro que no son 100% oficiales hasta que Rockstar lo confirme, pero te recomiendo que te quedes hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle importante de todo lo que ha salido estos últimos días, porque vaya que sí tenemos cosas que comentar, así que quédate hasta el final para que no te pierdas de ninguna información valiosa. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Así es, el día de hoy venimos nuevamente con otro video de cosas muy interesantes que comentar sobre el siguiente Grand Theft Auto. Todo parecía estar bastante calmado realmente los últimos días y las últimas semanas desde ese gran hackeo que sufrió Rockstar Games hace unas cuantas semanas atrás, pero bueno, no vamos a estar hablando mucho sobre el desarrollo, aunque sí estaremos tocando ciertas cositas. Comenzaremos por comentar una noticia que la podríamos estar relacionando con toda esta bola de información y teorías que se ha montado durante las últimas semanas. Como sabes, en los últimos videos hemos estado comentando la gran teoría y posibilidad que existe de ver un anuncio de Grand Theft Auto 6 para las próximas semanas. Como sabes, estamos en el mes de octubre, uno de los meses más conocidos donde Rockstar siempre suele anunciar sus juegos más importantes. Y pues aparte de eso, también tenemos otras curiosidades que nos hacen pensar que en este mes podría ser un mes muy probable para ver un anuncio del siguiente GTA, como lo que es el día 21 de octubre de este año, el aniversario número 25 desde el primer Grand Theft Auto que salió, o también el día 29 de octubre, lo cual sería el aniversario de Grand Theft Auto Vice City. Pero bueno, esta primera noticia no tendría que ver mucho con teorizar y sobre cosas por el estilo, o bueno, un poco sí, y es que resulta que el día de ayer Sony agregó una gran lista de juegos al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium, incluyendo el Grand Theft Auto Vice City de la edición definitiva. Y sí, puede ser una noticia muy simple, ya lo sé, pero ¿por qué esto es importante o por qué se le está dando relevancia a esta noticia? Pues bueno, como te dije, este mes, el día 29, se celebra el aniversario número 29 de Grand Theft Auto Vice City. Sin duda ese podría ser desde ya un motivo para que Sony y Rockstar hayan tenido algún tipo de acuerdo para que se promocione mucho más la edición definitiva. Pero pues por supuesto no nos vamos a quedar de lado con la teoría de que en este mismo mes podría existir el anuncio de Grand Theft Auto 6, el cual por supuesto también está ambientado en Grand Theft Auto Vice City, por lo cual muchos están pensando que esta sería una estrategia por parte de Rockstar para poder promocionar mucho más Grand Theft Auto 6 con este juego una vez más saliendo en estas fechas muy particulares. Pasemos con la siguiente noticia que también está realmente muy curiosa, y es que al parecer Rockstar estaría buscando un director de marketing para la compañía. Así es, tal como lo estás escuchando, hace pocos días atrás se había hecho pública esta carta o bueno este anuncio donde ellos están buscando en la sede de Nueva York un director de marketing, ya que como sabes siempre hay personas que se dedican a una área determinada dentro de cierto equipo de trabajo, y pues el director de marketing sería una de las personas más importantes que ocupan este puesto. Y pues otra vez aquí se ha estado teorizando mucho sobre que quizás Rockstar Games estaría intentando contratar a una persona para hacer de la mejor manera posible el anuncio de GTA 6. Personalmente pienso que esta carta o este anuncio del director de marketing que están buscando podría sin duda ser para Grand Theft Auto 6, pero no precisamente para que trabaje ahora mismo en el juego, sino más bien creo yo personalmente, y esto es una teoría, que esta persona ayudaría mucho con el tema promocional y del marketing de Grand Theft Auto 6 desde que el juego se anuncie hasta que finalmente salga. Otra posibilidad también bastante probable es ver cómo este director de marketing ayuda con toda la guía y el proceso a futuro de las futuras actualizaciones del próximo Grand Theft Auto. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente información que tendría que ver con el mapa de Grand Theft Auto 6. La verdad, aquí no te puedo mostrar imágenes porque como sabes las filtraciones suelen ser bastante peligrosas para los canales de YouTube, y como no quiero tener ningún tipo de riesgo, nada más te voy a contar por encima qué es lo que ha salido en las últimas horas. Resulta que esta cuenta de Twitter que estarás viendo ahora mismo, o al menos esta es la fuente que llegué por primera vez a ver esta información, había compartido una imagen conectando las referencias de lo que se vio en las filtraciones del
mapa de Vice City de Miami de Grand Theft Auto 6, relacionándolos con edificios, calles y lugares de la vida real. Te recomiendo que visites su perfil cuando termines de ver este video, porque precisamente vas a poder ver muchísimas ubicaciones de Miami con mucha más precisión, con el nombre y con la calle exacta, lo cual sería muy interesante porque nos deja ver que Rockstar estaría casi replicando la Miami tal cual como es hoy en día. Es decir, la mayoría de cosas que podríamos ver en el siguiente Grand Theft Auto estarían calcadas de la realidad. En videos anteriores ya había comentado esta hipótesis o esta teoría de que Rockstar sacaría lugares de la vida real para ponerlos en el juego. Eso realmente no es nada nuevo, pero bueno, con esta información que te estoy comentando justo ahora, resultaría que muchas de estas cosas sí estarían plasmadas tal cual en el juego final. Y bueno, pasamos ahora sí con otra información más, y es que estaríamos hablando actualmente del evento de ovnis que está sucediendo en GTA Online. Y para los que no se hayan enterado, se los resumo rápidamente. Resulta que en los últimos días Rockstar ha estado implementando en el Grand Theft Auto Online un evento estilo de ovnis donde van apareciendo ciertas cosas y en ciertas zonas y en horarios determinados. Esto a primera vista podría ser sinceramente un evento más de todos los que hay en Grand Theft Auto Online durante el año, pero sin duda alguna hay muchas cosas curiosas que podremos comentar sobre esto, sobre todo porque hay muchas personas que han conectado ciertas cosas con otras, y te voy a decir la teoría final a la que se llegó con este evento que está sucediendo en este momento. Resulta que los ovnis ya empezaron a aparecer de forma aleatoria en el mapa hace unos cuantos días atrás, pero todo parece indicar que el evento realmente comenzará el día 21 de octubre, casualmente el día donde se cumple 25 años de la saga Grand Theft Auto. Al parecer el día viernes 21 de octubre aparecerá un ovni especial cerca del Fort Zancudo de GTA Online. Este ovni será diferente a todos los demás ovnis que aparecerán durante el evento de Halloween. Solo aparecerá una vez y no es obligatorio para el desafío fotográfico, ya que sí, muchos de estos ovnis que aparecen, pues si tú los vas y los tomas una fotografía, te estarán dando ciertas recompensas como dinero o RP. Pero bueno, el día 21 de octubre también es el aniversario, como te dije, número 25 de GTA, y pues el viernes históricamente es cuando Rockstar ha hecho siempre importantes anuncios en los últimos años. También es la época del año en la que Rockstar suele anunciar nuevos videojuegos. A finales de octubre siempre suelen sacar cosas interesantes como trailers y más cosas por el estilo. Así que esto es pura especulación, pero es plausible pensar que Rockstar se burle de GTA 6 a través de este evento de ovnis y lo anuncie unas horas más tarde en ese día. Evidentemente esto no está confirmado, pero es una teoría muy interesante a tomar en cuenta. Pero además de eso también hay otra cosa muy interesante con esto del evento de los ovnis, y es que en el Grand Theft Auto San Andreas de la edición definitiva, de la Definitive Edition que salió el año pasado, pues hay una ubicación donde aparece esta imagen que estarás viendo ahora mismo, la cual sinceramente muchos de ustedes me la habían enviado, pero nunca le di la importancia que merece. Es una casa que parece tener un objeto no identificado en la parte superior izquierda, lo cual parece ser un ovni, y lo cual podría relacionarse con el evento que estamos viviendo ahora mismo. No te estoy diciendo que vaya a ser de esta manera ni que sea totalmente real, pero sinceramente se me hace muy curioso. Dime tú qué es lo que piensas de todo esto. ¿Crees que realmente sí tendremos un anuncio de Grand Theft Auto 6 en los próximos días, o crees que en el peor de los casos Rockstar postergaría el anuncio para el año que viene? De ser así, yo creo que Grand Theft Auto 6 podría tranquilamente venir para el año 2025 si no deciden anunciar nada en este mismo año. Así que la verdad, este mes se me está haciendo bastante eterno, pero ya veremos qué es lo que pasa durante las próximas horas y durante los próximos días. Mira el siguiente video que te estará apareciendo ahora mismo, que es sobre GTA, y nos vemos hasta la próxima.